trabajó en la realización, pero también mucha gente ha disfrutado y espero que usted también, porque lo vimos en la sonrisa, lo vimos conmovido, lo vimos muy contento, lo vimos muy atentos a cada uno de ustedes, y esto valga la señal que mandamos desde Radio Sonora para todo aquel que se dio tiempo, muchas gracias, en acudir a este encuentro nacional, sede Hermosillo, y con la satisfacción, y así lo dejaron ver, de que cada uno de ustedes tomaba nota y hacía esta serie de debates para seguramente dejar algún mensaje y al mismo tiempo le aclararan algún tipo de duda. En este día, que es la emisión número 71 del programa Diálogo Sonora, recuerde que Diálogo Sonora nació con una intención, es un programa de la Secretaría de Gobierno, y la misma se trazó a través de la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado, junto con otros organismos públicos, este tercer encuentro nacional del que vamos a hablar en un momento más. Saludo con el aprecio de la hoy representación del rector de la Universidad Estatal de Sonora, al secretario general académico de esta misma, al ingeniero Guillermo Gagiola Astiazarán, que nos acompaña en este estudio, y agradezco mucho, insisto, ingeniero, estés con nosotros para dar pormenores de lo que también ustedes percibieron en el encuentro. ¿Cómo te va, ingeniero? Claro que sí, pues muy bien, muy buenas tardes. Acércate un poquito más al micrófono, gracias. Sí, todo muy bien, gracias a Dios, y pues la verdad, con mucho orgullo estoy representando aquí a nuestro rector, el doctor Horacio Huerta Ceballos, y me pidió pues que estuviéramos aquí muy puntual, muy atentos, y que no sea la primera ni la última vez. Ya amenazamos con la segunda, así que está más que enterado el señor rector. Muchas gracias, ingeniero. El maestro Ramón Miranda Cabú, jefe del Archivo Histórico del Estado de Sonora. Maestro, profesor, saludo con mucho cariño a todos los que tienes aquí en cabina, a Guillermo, un encuentro feliz para mí, a Francisco y naturalmente a mi director, así como a toda la audiencia que tenemos en todo el estado. Gracias. Muchas gracias, profesor. Parte fundamental también de este éxito, junto con otros más que vamos a estar mencionando en este espacio radiofónico. Saludo a Francisco Cons Flores, encargado de operaciones del Archivo Histórico. También te veo una sonrisa. Claro, muy contento, aparte de estar en el programa por el éxito que fue el tercer encuentro nacional de archivos, que no esperamos tanta gente, pero muy bien. Ahorita vamos a dar las cifras, fíjese que no nos gusta mucho la numeralia, pero traemos para decirle a usted que de acuerdo a los registros en página, 715 personas, nada más para que dé una idea, y se habilitaron el salón del aula magna de la Universidad Estatal. Teníamos aulas contiguas porque sabíamos que su asistencia iba a ser muy efectiva, y además habilitamos una más en la parte baja de la Universidad Estatal, además dándole prioridad a la gente con discapacidad, y una más que se habilitó en la Universidad de Sonora. Es de algunas de las ocasiones donde se puede decir que la coordinación entre organismos públicos permitió sin duda el éxito en este trabajo que ha sido el tercer encuentro nacional. En un momento también voy a platicar con quien se une en mesa, que es precisamente y parte importante y la representación de la misma alcaldía. Nada más vamos a cuidar la parte de imagen, pero profe, si nos ayudamos un poquito hacia tu izquierda, integramos en esta mesa al licenciado Jorge Soto Rodríguez, director de la unidad precisamente de transparencia del municipio de Hermosillo, que también tuvo un papel importantísimo en esto que fue la coordinación completa. Jorge, si puedes con ese mismo micrófono, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, a tus órdenes, Raúl. Muchas felicidades por todo este éxito que se ha logrado, y muy felices, muy contentos. Yo le decía al rector en su momento, en propia casa que fue sede, denostaba a la gente precisamente alegría, fue un lleno total, y creo que esto ha permitido y permitirá que se constate que la coordinación, como lo hicimos el año pasado, hoy se vuelve a formalizar. Esto nos permitirá ya la amenaza con el señor rector de que vamos por el segundo. Quizá este sería ya no un encuentro, sino sería una consecución de lo que hemos estado haciendo y de lo que estamos obligados a hacer en los próximos días. Así es, efectivamente, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Archivos,
que esta tiene un impacto para todos los órdenes de gobierno, me refiero al federal, al estatal y al municipal, donde son obligados los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y todos los municipios. Son 2.446 municipios en nuestro país, más las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Incluye a los partidos políticos, a los sindicatos, a todos los fondos públicos, a los fideicomisos y a las personas físicas o morales que reciben recurso público. Además, la ley tiene el alcance para aquellos archivos privados que tengan relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica para la nación. Estamos hablando del patrimonio documental de nuestra nación y es importantísimo el alcance de esta ley. Se vio del interés de un auditorio completamente abarrotado cuando alguien les hablaba del tema archivos, que claro, ya lo habíamos puesto sobre la mesa, pero la respuesta fue impresionante. Impresionante, y aquí es donde todos debemos de colaborar, como tú bien lo indicas, Raúl, en las diversas instituciones. Aquí tuvimos la posibilidad de trabajar hombro a hombro los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, el ejecutivo desde la Secretaría de Gobierno, la Contraloría, la Secretaría de Seguridad Pública, obviamente ustedes en la Dirección de Boletín Oficial y el Archivo General del Estado de Sonora como los punta de lanza que organizan, pero además se incorpora el órgano garante de transparencia, los municipios. En este caso pues nos correspondió mucho al municipio de Hermosillo, pero también se incluyeron los secretarios de los ayuntamientos de prácticamente los 72 municipios de nuestro estado. Entraron también a colaborar, por supuesto, las instituciones de educación superior, el alma mater, la Universidad de Sonora, que tiene también un prestigio y un alcance y una presencia a nivel nacional e internacional en materia de archivos, que ahí le mandamos un saludo a nuestra querida amiga Patti Ríos, pero también la le fue imposible llegar hasta aquí, ¿no? Sí, pero en este día. Pues. Sí, le mandamos un gran saludo, pero hay que reconocerle a ella toda su labor, porque también pudo traer, como tú lo hiciste, a los directores de los archivos generales de los estados, de los poderes ejecutivos del país, pero también vinieron los representantes de los órganos de difusión oficial, de órganos de divulgación oficial, que son los periódicos oficiales, los boletines oficiales, las gacetas oficiales y el propio diario oficial de la Federación, quien nos trajo también luces y conocimientos interesantes. Y las instituciones de educación superior también en ese registro de esta red de archivistas de las instituciones de educación, la UES, que también nos ayuda con su anfitrionía en nuestras instalaciones. Déjenme recordar algo de lo que vivimos ahí, ojalá tenga yo el audio suficiente. Bueno, mientras lo tengo aquí, porque no sé si esté fallando aquí la técnica, sí. Lo hicimos de manera muy rápido, pero porque la gente tuviera percepción de ello. Para nosotros representa una doble satisfacción estar de regreso en Hermosillo para inaugurar este tercer encuentro nacional de archivos del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, archivos y legislación hacia la implementación de la Ley General de Archivos, publicada exactamente hoy, hace 10 días, en el Diario Oficial de la Federación. Como directora del AGM, es motivo de orgullo realizar con diversas entidades públicas encabezadas por la señora gobernadora del estado y por el secretario de gobierno este encuentro que, como decía, tiene un alcance nacional. En particular, quiero hacer un amplísimo reconocimiento a todos los compañeros de la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora, quienes han puesto todo el entusiasmo, todo el compromiso para que de esta reunión salgamos enriquecidos con ideas claras sobre lo que es la Ley General de Archivos, lo que de inmediato debemos hacer para su implementación y para que las entidades federativas armonicen su legislación con la nueva normatividad. El objetivo expreso de la ley de todas las entidades obligadas por ella, de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, así como las autónomas, es que gestionen sus archivos de manera homogénea
apreciación, profesor, para irnos a la pausa, de lo dicho por la doctora. Bueno, es importantísimo lo que acaba de usted de escuchar de voz de la doctora Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación, porque estamos viendo que la legislación nueva que ella gestionó de una manera muy cercana, organizando todas las voces académicas más fuertes en el terreno de gestión documental y de historia, y gestionando ante el poder legislativo sobre todo, pues consigue esta pues perfectible, si quieren, ley que debemos de estudiar para que se aplique, para que la apliquemos en todos los niveles, que hagamos una armonización de nuestra legislación y sobre todo una armonización de la conducta que debemos de tener hacia los documentos con esos artículos, en ese articulado buenísimo de la ley que hay que estudiar con mucha seriedad y mucha dedicación. Hay un compromiso, hay términos y después del primer corte hablamos de ellos, porque la ley indica que hay tiempo estricto al cual hay que sujetarse para la armonización en cada una de las entidades. Efectivamente, 365 días a partir de la publicación del 15 de junio de 2018 para que se armonicen los 32 estados. Trabajo para los próximos congresos próximos a elegirse y un año más para que se implementen en todos los sujetos obligados 3 órdenes de gobierno, 3 poderes, órganos autónomos y todos los demás que hemos referido al inicio de esta plática. Corte, volvemos. A Dulce Gámez, que está en redes, a Karen Vega, televisión, tenemos imagen a través de Radio Sonora, y Judith Navarrete, muchas gracias en los controles técnicos. Gracias, Judith. Aquí en esta mesa usted puede hacer uso incluso de nuestro servicio de mensajería 6628-472364. Si nos quiere dejar un mensaje, por supuesto, ahí lo recibimos. Por dinámica del programa, es preferible que usted nos deje un mensaje y ya le damos lectura, si usted nos permite. Decíamos que para que vayamos entendiendo, estaba el sistema anticorrupción, transparencia y protección de datos personales, y en esta suma, no sé si de 4, corrígeme, no sé si es de 4 la suma, la Ley General de Archivos. Sí, de hecho, a mí me gusta utilizar la metáfora de construir un templo para la protección de los recursos públicos. Lo público es lo de todos. Los archivos también son patrimonio de la nación. Y para defender esos recursos públicos, para proteger también derechos fundamentales, para garantizar y para promover los derechos humanos, y en tratándose de recursos públicos, para cumplir los servidores públicos con el mandato de la Constitución, que sigamos 5 principios: transparencia, eficiencia, eficacia, honradez. Esos principios que debemos de cumplir todos los servidores, y economía, perdón, es el quinto y sumamente importante. Esos 5 principios se van a proteger, se van a cuidar con 4 columnas, cuatro piezas fundamentales, como quisiéramos visualizarlo, donde se encuentran los sistemas nacionales de anticorrupción, el de transparencia y protección de datos personales. Yo incluiría también el sistema de fiscalización, donde entran todas las auditorías federales, estatales, municipales, y este último, 4 gran pilar, que debió ser el primero, dicho sea de paso, el Sistema Nacional de Archivos, para crear un órgano que integre y que nos ayude a verificar la buena administración, a que se conserven todas las tomas de decisiones que estén documentadas y conservadas en un archivo, para que los puedan investigar y después consultar personas de la talla como del doctor Ignacio Almada, que estuvo ahí con nosotros en una excelente conferencia magistral. Para eso nos sirven esta protección de los archivos. Son derechos fundamentales, pero además los archivos son bienes nacionales, y también que se convertirán después
en monumentos históricos. Hay que tomarlo con esa consideración, con ese respeto, porque lo indica la ley, pero porque es el principio de todo un archivo. Ahora, yo preguntaría, ¿viene la obligatoriedad de la aplicación de esa Ley General de Archivos en cada entidad? Que ahí es donde tenemos, vamos contra el reloj. Así es. Así es, tenemos un año después de la publicación de la ley para que ya entre en vigor, y aparte tenemos otro año. Aquí el trabajo más. es legislativo, sin duda. Así es, mucha producción que tienen que entrar ellos. Así es, y tenemos un año más para hacer las armonizaciones los estados de la República con el. Por eso se habla de los 2 años. Así es. Es por eso que se habla de 2 años, un año que entre en vigencia y un año más ya para empezar a... ¿Cómo hacerle, si lo quieren platicar entre los dos, cómo hacerle para que el Congreso tenga la información correcta? Hay que decirles, deben de conocer la ley, tienen que empaparse de la ley, pero cómo ir caminando paso a paso junto con ellos para que sepan perfectamente lo que hay que hacer, procedimientos. Así es, afortunadamente tuvimos el apoyo de todas las instituciones y esto es sumamente relevante. Pero además al próximo Congreso que está ya En la puerta. en la puerta de su nueva de la nueva legislatura, habrá que hacer un acompañamiento donde estuvo personal técnico operativo del área del propio órgano legislativo estatal para orientar a nuestras diputadas y diputados locales, uno, que cumplan con la disposición de esta ley general que es que se tiene que cumplir en esos 365 días, pero además con el apoyo y el acompañamiento de ustedes, los expertos en la materia, y tienen que entrar las universidades, todos los sujetos donde impactan, los propios ayuntamientos, la comunidad de la red de archivistas del Estado, pero también dirigidos por la política de archivos que ahora comanda el Archivo General de la Nación. Hay que sabernos ayudar para allegarles todos los instrumentos, toda la planeación que requiere para cumplir con una disposición, primero constitucional y luego a nivel de ley general. La ley general implica que los 3 órdenes tengan que armonizar y que dejar al menos los principios que enmarcan estos 123 artículos en nuestra ley estatal, pero no se limita a estos mismos, sino a ver las condiciones de cada región, de cada entidad federativa, para que se apliquen los mismos y que se mejoren, ¿por qué no?, esta propia ley. Profesor, y se suscribe un acuerdo que todos fueron testigos de ello, se suscribe un acuerdo Hermosillo que firman los directores de los archivos presentes del país, y se suscribe con el fin de que haya al mismo tiempo la rectoría del mismo a través del Archivo del Estado. Para que se sienta el peso pues de esta nueva legislación a nivel que obliga, el primer obligado es el Ejecutivo, y allí se le solicita al Ejecutivo una serie de conductas hacia los archivos, hacia las legislaciones, armonización de las legislaciones, y se termina con presupuestos, que generalmente no se tienen presupuestos en los archivos. Entonces la cosa va casi en serio. Ingeniero, analizando esto que fue la sede en la Universidad Estatal de Sonora, ¿cómo determina una universidad, una academia, la posibilidad de arrancar una nueva licenciatura o quizás sumarse en la academia en el tema archivos? ¿Cómo lo iría meditando y cuál sería el objetivo? ¿Cómo centralizarlo o aterrizarlo en una universidad como la de ustedes? Claro, o sea, en primer lugar, los beneficios de todo este sistema nacional, estatal, todos los órdenes a nivel municipal, entidades, es no nomás la memoria colectiva que mencionaban ahorita, sino que es un tesoro para investigadores, para maestros, para alumnos, el poderlo pues aprovechar, ¿verdad? Y como todo, pues es una nueva profesión, vamos a decirlo así, donde nosotros sí nos mueve, como nos ha dado instrucciones el rector, de decir, vamos a buscar nuevas áreas de oportunidad para crecer la oferta educativa. ¿Ante eso estarían en la posibilidad de analizarlo? Hacer un estudio de factibilidad, ver el perfil de egreso que se requiere para poder profesionalizar este tipo de actividades relacionadas con
pues algo que pues ya no nomás es la ley, pero es la base fundamental para poder construir pues todo lo que es este tesoro. ¿Qué se ha pensado en la licenciatura de archivos? ¿Se ha pensado en el diplomado? O sea, ¿hasta qué grado deberíamos ya iniciar para que estemos contemplando la posibilidad de la profesionalización de la archivística? A mí también me gustaría A ver, bien. nada más comentar que todos los responsables de los archivos, la propia ley lo indica, deben contar con los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia. Entonces nos obliga mucho a la capacitación y a la cultura archivística. ¿Qué implica esto? Promover todas las competencias laborales en la materia y profesionalizar a los responsables. Yo dije en el mensaje inicial de bienvenida que las personas que trabajan en archivos deben de ser servidores públicos profesionales, personas de alta dignidad, respeto y que se visibilicen. Quiere decir que salgan de esos cuartos oscuros y parecen en muchos lugares áreas de castigo para personas que no querían verlas. Para hacer contrario a esa forma. Hay que rescatarlos de la ignominia, capacitarlos, profesionalizarlos, dignificar a las personas porque están cuidando un patrimonio cultural, están cuidando los bienes de la nación y que ya está de manera patente que deja nuestra ley. Deben de preservar, proteger y difundir este patrimonio y habrá que generar investigación, publicaciones, restauraciones, digitalización. Pero estás leyendo la ley. Todo esto es lo que la ley obliga a las personas que requieren trabajar en los archivos y deben de ser de altas competencias. A mí me gustaría que mis amigos, mis compañeros de mesa, que son los que trabajan el día a día con nuestros documentos, ¿qué implican estas palabras que no deben de ser poesía, sino que deben de materializarse en una cotidianidad, pero también en una dignificación, incluyendo la retribución, por supuesto, de nuestros héroes de la nación, los archivistas. Los archivistas. A ver, profesor, tenemos... Miren, estamos circunscribiendo el área de responsabilidad de la ley, no al que va dirigida. Esto es para los ciudadanos, porque sin archivos no hay sentido de pertenencia, no hay identidad. Les propongo una lectura de aquel gran documento que es la Biblia y que busquen en la Biblia esa cosa que le dicen arca, donde estaban contenidos los documentos fundantes de un pueblo, y donde hubo arca hubo pueblo. Cuando salió parte del pueblo hacia Nínive, no volvió porque no tenía arca, porque perdió su identidad, porque perdió su sentido de pertenencia. En cambio, cuando se lo llevó el Nabucco a Babilonia, regresaron porque tenían archivo. Nosotros, ustedes, cada uno de los ciudadanos de este país debe de ser responsable de los archivos también y exigirlos a los que estamos en gestión documental que cumplamos esto, pero ellos saben hasta dónde les obliga también a los ciudadanos. Las leyes no son solo para saberlas, para hacerlas cumplir, para los peritos en derecho, es para el ciudadano cada legislación. 5:28, regresamos. Ya se nos fue. Porque nos hemos permitido hablar así de frente y para eso fue creado este programa. Cuando se pensó en usted primero. Y la mejor forma de hacerlo fue un programa abierto. Y ese fue el propósito. Y si lo estamos haciendo bien, díganos. Y si no, pues también tiene derecho a corregirnos. Estamos hablándole directamente a usted a través del 94.7 para todo el territorio del estado a través de Radio Sonora. Y yo sigo en esta mesa y agradecido por la participación de Jorge Soto Rodríguez. Gracias, director de la Unidad de Transparencia del municipio de Hermosillo, y fue quien representó a la alcaldesa en todos estos actos. Muchas gracias, Jorge. Ahorita vamos a continuar contigo. Y está todavía el ingeniero Guillermo Gagiola Astiazarán. Él es secretario general académico de la Universidad Estatal de Sonora. Tienes otras ocupaciones, yo diría, agradecerte, y además sigues ofertando las aulas para quienes decíamos todavía seguir colaborando y trabajando junto con ustedes. Claro, o sea, la instrucción y el mensaje de siempre de nuestro rector, pues es eso, la universidad está abierta, es la Universidad del Estado de Sonora. Y por supuesto, pues nuestra gobernadora, Claudia Pavlovich,
siempre pues ha estado pues muy pendiente del quehacer de la universidad. Y para nosotros pues es un orgullo, es un privilegio recibir, y en este caso no pensábamos que iba a ser de tanto impacto, pensábamos que iba a ser algo sí relevante, pero no tanto, o sea, nos entusiasmó mucho, todo el mundo se aplicó pues para atender a los estudiantes, a los maestros, y aparte a disfrutar este privilegio de los invitados que fueron, la verdad vimos las listas de asistencias, mucho cuarto bat y ¿verdad? Primer nivel. Sí. Oye, pues también apreciaríamos que le hagas llegar un saludo a la gente, toda la gente que trabajó en la Universidad Estatal de Sonora. Sí. Yo no quisiera olvidar a nadie, pero la verdad fue un grupo muy importante que se coordinó junto con nosotros. Muchas gracias. No, y por que ello. estén cómodos, porque ahí pues ustedes hay que estar pendientes de limpieza, de baños, de iluminación, de ventilación, de todo, ¿no? Muchas gracias por las Entonces, atenciones. a la orden, y están las puertas abiertas, y a nombre del rector, pues las instalaciones están disponibles para este y otros eventos, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Muy amable por Muchísimas acudir gracias, con que tenga nosotros. buena Muchas tarde. gracias, muy amable. Porque decíamos que hay un ejemplo, a lo mejor muy común también, Pancho, que puede ser el propio. Muchas gracias, te lo agradecemos muchísimo, muy amable. Permiso. Puede ser el hecho de que un secretario de un ayuntamiento, por muy humilde que pueda ser tiene ya una, hablemos de obligación. Así es. Y en la obligación, decía en el ejemplo, voy llegando y resulta que encuentro un desorden, por llamarle de lo mejor, y ya estoy sujeto quizá a una sanción porque lo que encuentro estaba desordenado, y hoy la ley me exige, y varias leyes me exigen, transparencia. Esa era la pregunta muy común de alguien de un, insisto, ayuntamiento también muy común. ¿Qué hay ante eso? Y si me platican qué se responde ante esta situación. Claro, y la verdad que es muy sentido ese comentario de todos los municipios, sobre todo aquellos que tienen menos de 100,000 habitantes, pero no podemos excluir a ninguno de los 72 municipios de Sonora, ni tampoco a los 2,446 de nuestro país. Recordemos que el orden federal y estatal, hasta ahí se trabaja y se platica muchas veces, pero las realidades ocurren en los territorios llamados municipios. Todo ocurre en un municipio, y el municipio en el servicio público también está olvidado, alejado de capacidades técnicas. Los municipios se van renovando cada 3 años y sus servidores públicos igualmente. El 84% de los servidores públicos municipales no tienen más de 3 años y el 92% menos de 5 años. Quiere decir que no están haciendo profesionalmente su trabajo, y a veces por la falta de conocimiento o incluso por malas prácticas de gobiernos no atienden las obligaciones que ahora son fuertes, contundentes a toda persona que quiera pertenecer al servicio público. En los municipios recaen los archivos a las secretarías de los ayuntamientos, pero hay obligación para todos los que trabajan en las dependencias y entidades. Hay corresponsabilidad, hay 3 tipos de archivos que se tendrán que generar, archivos de trámite, de concentración, archivos históricos, y realmente estamos muy alejados de cumplir con esas obligaciones. Hay solamente bodegas de papel, y a veces parece que jugaron a las guerras con esas cajas de documentos que tienen un valor imprescindible. ¿Hay responsabilidad para el quien llega? Fuertes responsabilidades, incluso las penales, porque hablan sanciones de 3 a 10 años de prisión o multas de 3,000 a 5,000 veces la unidad de medida. Depende de la gravedad que tengan los servidores públicos. Yo creo que primero no hay que atemorizarlos, sino nada más que se sensibilicen, que se culturicen y que tengan disposición. Pero al yo llegar de necesito arreglar. saber qué tengo, cómo está, y hacer un cuadro, qué tengo que hacer, a qué estoy obligado en ese momento, cuál es el procedimiento. El procedimiento es generar un cuadro de clasificación en donde vamos a establecer criterios de la forma en que se va a organizar la documentación, y ahí mismo después de eso sigue el catálogo de disposición documental, donde se explica cuál es el tiempo que va a estar en el archivo de trámite, después el tiempo que va a estar en el archivo O sea, de concentración, la vida histórico. normal del documento. Así es. Además, ahora la ley general no solamente nos habla de los 3 archivos, que es el archivo de trámite, concentración histórico, sino también nos habla de la recepción de los documentos.
ya bien establecido en la ley, que ahora son cuatro áreas las que tiene que cuidar el archivo, que es oficialía de partes, el archivo trámite, concentración y el archivo histórico. Esto no estaba no lo tenía contemplado ni siquiera la ley estatal. Y también trae otra, mi querido Francisco, que es la digitalización y toda esta nueva acervo electrónico. Pero antes de llegar a esos estadios, como dice Francisco, efectivamente, la propia Ley General de Transparencia, en su artículo 70, fracción 45, establece que debemos de tener esos dos instrumentos, esas dos herramientas, el cuadro general y el catálogo de disposición documental, para que a partir de ahí sean la ruta, la guía, que nos establezcan las facultades, las atribuciones, los tiempos de guarda, de custodia, y que se deben de publicar incluso en los portales de transparencia. Entonces aquí es donde entran estas convergencias, transparencia y archivo, que son vías de tren que a lo mejor no se van a unir nunca, pero seguirán transitando precisamente para actuar en consecuencia en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción. Son grandes piezas, son piezas fundamentales para lograr el beneficio colectivo, el beneficio de la comunidad. Ahora bien, los municipios a los que te refieres, sobre todo los más modestos en capacidades, pero no por la calidad humana y la grandeza de sus personas, nada más deben de tener que disposición y acercarse con humildad, como también lo hacemos nosotros, a las instituciones que nos pueden dar rumbo, que nos pueden dar orden, para empezar paso a paso a considerar cómo darle el tratamiento a los documentos, desde la propia recepción hasta su conservación histórica y también su preservación electrónica en los documentos digitales. Pero también en todo ese proceso interviene la Ley General Estatal de Protección de Datos Personales, porque ahí es también otro principio de derechos fundamentales, de derechos humanos, donde debemos de cuidar a las personas y sus datos, sobre todo los sensibles, y ahí hay que generar algunas versiones públicas, hay que generar otros mecanismos que esas leyes establecen. Entonces se van hilvanando ley de transparencia, porque la propia ley de archivos establece que garanticemos toda la información de documentos de archivo debe de ser pública, accesible a cualquier persona, y que proteja a los datos personales. Templo del que hablabas, de esta figuración que nos Así hicimos, es. Este templo no va separado, siempre irá conjunto. Siempre tiene que ir de una manera robustecida. Se ayuda transparencia y protección de datos, le ayuda a la fiscalización, le ayuda al sistema anticorrupción, y sobre todo el insumo donde se va a verificar es en los propios archivos. Estos 4 grandes sistemas, yo creo, así construye un templo de 4 columnas que respetan 5 principios que serán sus escalinatas, por decirlo así: transparencia, honradez, eficiencia, eficacia, economía, y todo esto para cuidar lo público, nuestro patrimonio público, nuestro recurso público. Bien, tengo que hacer el corte, nada más decir que entonces el eje rector de todo esto, para quien tenga dudas en los municipios, será propiamente el archivo. El Archivo General del Estado, y después el de la Nación, que nos bajarán ustedes las especificaciones y las políticas a seguir. Bien, 5:41, volvemos. Nos preguntaban antes de que estuvieran aquí por qué se procedió a un modelo de un programa del que estamos hablando, si nos quieren ayudar. Claro, primero el objetivo era sensibilizar al auditorio sobre las implicaciones jurídicas, políticas, económicas y técnicas que tiene la aprobación, la implementación de esta Ley General de Archivos, y la importancia de la participación de los 3 niveles y órdenes de gobierno. Ahí teníamos que entrar a este reto que enfrenta la nación, y también requiere de grandes presupuestos para proteger nuestros recursos públicos y combatir a la corrupción de manera frontal con instrumentos que nos ayuden. Y sobre todo la relación también con la transparencia y su sistema nacional. Dentro del propio Consejo Nacional, bueno, y ahí es importante considerar que estuvieron panelistas de alto nivel, desde asuntos jurídicos del Archivo General de la Nación, de la Coordinación de Gestión del Congreso del Estado, y profesores investigadores del Comité de Participación Ciudadana, de Antropología e Historia de la Universidad de Sonora. También estuvieron personas de
20 estados, tengo entendido, de representantes de 20 estados. Los titulares. Los titulares de los archivos generales de los estados, también de periódicos. Y también hicimos un análisis de la importancia y la alineación, cómo vamos a proceder en la armonización de las legislaciones y a incidir en los congresos locales para que tomen esta tarea y esta obligación nuestras diputadas y diputados de manera inmediata, tanto en la ley que corresponda como en el destino de los presupuestos que requieren nuestros archivos que están olvidados. Los temas también que participaron personas de la Secretaría de la Función Pública, de investigadores como del Colegio de Sonora, eso nos ayuda y nos retroalimenta para ver las necesidades que teníamos. Se involucran las universidades públicas también. Y otro tema, los municipios, que son pieza fundamental, creo yo, este orden de gobierno que tiene que visibilizarse, porque ahí es donde tenemos las principales necesidades. ¿Qué otras? Las redes de archivistas del estado, de los estados y de las instituciones de educación superior, para poder procurar qué oferta académica requiere la gestión documental. Aquí y un tema importantísimo, los retos para la organización y preservación de los documentos electrónicos, que ese es un gran tema, que es complejo. Solamente aquí Francisco nos podría decir, y que también despertó inquietud, bastante inquietud, porque ahora recordemos que se puede perder mucha información de esta generación, de este siglo, si no sabemos cuidar y preservar estos documentos electrónicos. Porque no solo ya con tecnología de hoy está apuntándonos a conservarlo a la tecnología del mañana, es decir, debe ser algo muy en específico su cuidado, así como tú tienes con un documento impreso, lo tienes que tener con un archivo electrónico. ¿Qué se sugiere al respecto? Exactamente, de hecho creo que implica más cuidado, ya que un disco duro, una memoria, tiene a lo mucho te va a durar 10 años. Nos mencionaban en una de las ponencias de que es muy de que lo normal que te dure un disco duro son de 3 a 4 años, y que lo que ellos sugieren como para preservar el documento es la microfilmación, que además tiene validez jurídica como si fuera un documento original. Efectivamente, también esto que nos ha sucedido en los 20, 30, 40 años atrás, cómo han ido evolucionando la conservación, los sistemas, la programación. Entonces hay soluciones tecnológicas, pero también hay otras que ya están empezando a considerar el propio microfilm o un ¿qué será, Francisco? ¿Es un acetato? ¿Es un plástico? ¿Un polímero? ¿Cómo le podemos referir? Cuando te refieres al microfilm. Sí. Así es. Es un plástico que la tecnología que trae este nuevo material es la durabilidad que tiene de 500 años. Ahorita los microfilmes que estamos utilizando comúnmente, los que tenemos nosotros guardados en el archivo, el máximo te dura 10 años. No, aparte de que tienes la fotografía del documento, también lo tienes en digital. En el código, como código si fuera QR, más o menos como un disco duro. Un disco duro que estamos diciendo. Pero para aquel que tiene en un archivo municipal el microfilm y creyó que ya no iba a ser de utilidad, se equivocó, porque a partir de eso tendrá una transición tecnológica para resguardo. Así es, y aparte no nomás son los documentos digitales, sino vamos a los documentos electrónicos. O sea, y hay que diferenciar el electrónico del digital. Sí, que mencionaba en el programa pasado. Así que el es. Documento digital es una imagen del documento físico o del documento en papel o una fotografía de la información, y el documento electrónico es el que nace electrónico y nosotros generamos en la computadora. Lamentablemente ahorita no tenemos regulación que nos diga o que nos permita darle validez a los documentos electrónicos. Tenemos la firma electrónica, pero no es suficiente. Y es a lo que vamos próximamente con la nueva ley general. Estuvo incluso una empresa que venía de la Ciudad de México. Sí, es una empresa de la Ciudad de México que se llama Picol, que es la que nos mencionaba sobre los de alguna forma avalada por el trabajo que tienen coordinado con el Archivo General de la Nación. Ese es el que está dando soporte al Archivo General. Sí, incluso por ahí hay un video que vale la pena ver. Parece ciencia ficción. Precisamente esa empresa tiene una mina allá en el Polo Norte, en Noruega, donde se trasladan con las condiciones óptimas para conservar
estos famosos microfilm en una caja de plástico. Por ahí el Archivo General de la Nación ya depositó bastante acervo histórico, porque son condiciones óptimas de preservación. No se requiere llevarlos hasta allá, pero por las características y la importancia de esa información se lleva en ese momento. Entonces es algo apasionante que parece que estamos trabajando en el futuro, pero ya existen estas entonces hay que formas. Acompañar para quien por primera vez se está sentando Así es. en un escritorio y se está dando cuenta que está rodeado de documentos, y bueno, entonces hay que empezar a leer. Claro esta que ley. sí, a conocer la ley, a conocerla. compenetrarse y saber sus implicaciones, las responsabilidades, las leyes supletorias, porque son bienes nacionales, son patrimonios culturales, implica Debe una de serie acompañarte de un abogado para que te vaya. Sí, de hecho, haciendo por una- ejemplo, en la valoración, sí es importante, aunque es importante que la conozcamos de todos los ámbitos. Por ejemplo, en una valoración y conservación no solamente entran la jurídica, sino también la planeación y mejora continua, Ujú. la coordinación de archivos, tecnologías de información son sumamente importantes, las unidades de transparencia, porque también los archivos nos ayudan para poder responder las solicitudes de acceso a la información, que es un derecho fundamental. Todo esto consagrado en tratados internacionales y en nuestra propia Constitución, que hablan de nuestra libertad de expresión, de nuestra libertad de búsqueda, de divulgación de información. También se involucran los órganos internos de control, y esto nos lleva a mejora administrativa. El archivo, aplicándolo, la cultura de los archivos, la aplicación de la Ley General de Archivos y todas lo que ello implica, también se va a traducir en una mejora administrativa. Y hay un derecho fundamental que algunos así lo concebimos, que es el derecho humano a la buena administración, porque también la ciudadanía, la población, todos los habitantes requerimos de profesionales en la administración pública. A veces, desgraciadamente, son personas improvisadas que cometen muchos errores, muchas fallas, donde no permiten tomar las mejores decisiones. Y En este tema en especial fundamental podría ser gravísimo una mala decisión. gravísimo. Pones en riesgo historia, pones en riesgo trámite, pones en riesgo muchas cosas, ¿no? Así es, también por eso se incluyó una mesa académica, que la idea era dar a conocer los programas educativos de las diversas instituciones. Estuvieron acompañando gente de la EMBA, de la UNAM, de la RENAIES también, que es la Red Nacional de Archivos de las Instituciones de educación superior. Para quien tenga duda, a partir de hoy la ley ya está disponible en el diario oficial, ya la puedes bajar del diario oficial de la Ya la Federación, podemos la bajar. podemos bajar incluso del Archivo General de la Nación, ya se comparte en el boletín oficial de archivo ligas de la propia ley. Para nadie ya puede ser inaccesible, ya está publicada. Así es, ya está al alcance de todos. Y además, recordando el tema de transparencia, vino un comisionado nacional del INAI, Oscar Guerra Fort, quien en su conferencia también manifestó que el propio órgano garante de la transparencia ya tienen ellos publicados una ley general de transparencia comentada. Eso nos va a ayudar mucho a los que nos corresponden estas materias. Están trabajando en la ley general de protección de datos personales comentada, y también hicieron el esfuerzo porque en el Sistema Nacional de Transparencia tiene un asiento especial el Archivo General de la Nación, donde esta ley también la van a comentar con todos los especialistas de la materia para que nos expliquen cada uno de los 123 artículos, y va a ser muy orientador para nosotros que estamos empezando a trabajar en estos mares. Y también el Consejo Nacional de Archivos, que prevé la propia ley, no se integra solamente de personas del archivo como el AGN, sino Secretaría de Gobernación, Función Pública, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante del Poder Judicial de la Federación, otro del Instituto Nacional de Transparencia, otro del INEGI, de Estadística y Geografía, uno más de Auditoría Superior de la Federación, uno del Banco de México, de consejos locales, de archivos privados, y un consejo técnico y científico archivístico. O sea, entra en muchas personas a estos consejos a participar en todas las implicaciones y lo que requerimos hacer para hacerla
válida y vigente. Después de que nombraste a los sujetos obligados, esto también obliga a entender que por eso hoy se abrió el encuentro nacional, a las academias y a los que acabas de mencionar. Si no hubiera sido una encerrona Sí. de los directores de archivo con el Archivo General de la No, Nación, esto fue al contrario, pues. Fue un ejercicio de mucha apertura, de mucha sensibilización y sobre todo de entender cada quien nuestro rol, cada quien nuestro papel y sobre todo que estamos hermanados, no podemos aislarnos, debemos de trabajar de una manera articulada, transversal, de una manera integradora, donde el esfuerzo de cada uno va a dar un logro superior. Habrá dudas y seguramente trabajará el archivo con las unidades de transparencia para seguir dándole a la gente la mayor facilidad que vayamos entendiendo todos estos, porque el tiempo ya está avanzando. Así es. Bien, Jorge, ¿algo más? Yo solamente agradecer la invitación, seguimos a sus órdenes y que viva nuestra Ley General de Archivos, su armonización en los estados y su aplicación hasta en los municipios. Muchas gracias. Jorge Soto Rodríguez, director de la Unidad de Transparencia del municipio de Hermosillo. Francisco Cons Flores, encargado de operaciones del archivo. ¿Algo más? Agradecer a toda la gente que nos acompañó Sí, en el exitoso tercer encuentro nacional de archivos Así y a es. todos los colaboradores también, todas las instituciones que colaboraron con nosotros para que se llevara a cabo este encuentro. Bien, y gracias a usted porque estamos preparando ya lo siguiente en un par de meses, ya estamos empezando a trabajar en esto. Muchas gracias. Gracias Karen Vega, Dulce Gámez, Judy Navarrete, soy Raúl Rentería Villa y yo les espero el próximo miércoles. Quédese aquí en Radio Sonora. Buenas tardes, noches.